es realmente muy triste porque no hay agua, no hay salud, no hay educación, hay una vulneración sistemática de derechos humanos. Algo importante antes que mencionabas es, para hablar de seguridad y soberanía alimentaria, hay que hablar que las poblaciones que producen esto tienen que ser libres de elegir qué van a producir, cómo van a producir, para qué van a producir. Y con semillas transgénicas no sucede eso. Entonces, si un país avala las semillas transgénicas, por ende no tiene soberanía alimentaria. Que estén muy bienvenidos todos y todas a lo que sería aquí el segundo episodio de lo que es Mixtura Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre extractivismo y tenemos aquí a dos invitadas que nos están acompañando para poder hablar, que tienen una gran trayectoria tanto en lo que es el activismo, también en el tema legal, también en el tema de las implicaciones, ¿no?, que han surgido especialmente en estos últimos años. No solamente lo que ha sucedido, ¿no?, desde noviembre, sino incluso desde mucho antes. Entonces estamos aquí con Jess y con Dani. ¿Cómo están, chicas? Bien, aquí pues agradecida por la invitación. Este es un tema sumamente importante para nosotros y también para la sociedad en general, en realidad, ¿no? Y un placer hablar sobre estos temas. Súper, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Ale, igual por la invitación y gustoso de estar acá. Ya. Bueno, estamos entendiendo que los impactos más profundos en cuanto al extractivismo y sus efectos en el RAM y las transformaciones que provocan las políticas públicas y en el sentido de conceptos claves como el desarrollo de política, justicia, democracia y naturaleza, son grandes las consecuencias que nos están afectando, ¿no? Hemos podido ver grandes ejemplos, lo vuelvo a reiterar, por ejemplo, en Ecuador, con lo que ha sido el tema del Yasuni, la gente se ha opuesto. En Bolivia hemos tenido, creo, hasta el día de hoy el tema del TIPNIS, que también ha negado el tema de la carretera. Entonces, bueno, un poco antes de introducirnos y seguir hablando, vamos a preguntarnos, ¿no?, qué entendemos por extractivismo y la relación con el modelo económico boliviano actual. No sé quién quiere empezar. ¿Tú? Sí. Vamos a ver. Bueno, no, es importante como que entender un poco lo que es el extractivismo. El extractivismo es la extracción de nuestros recursos naturales, pero de una manera tan deficiente, de una manera tan destructiva, que no solamente va en contra de lo que es el medio ambiente como tal, sino también en contra de una vulneración de derechos humanos, y una vulneración de derechos humanos que se vuelve sistemática. Hay un caso que tú acabas de tocar, que es el Yasuni. Sin embargo, acá en Bolivia tenemos un caso similar, que es el tema de Tariquía. Tariquía es el mismo tipo de violencia que se ha vivido en el Yasuni y se lo vive, pero nada más que acá en Bolivia no tenemos el apoyo por parte de la sociedad, justamente por falta de conocimiento sobre qué es el extractivismo, qué situaciones nos causa. El extractivismo tiene como consecuencias, bien tú lo dijiste, el derrame del extractivismo. ¿Qué son los derrames del extractivismo? Son aquellos efectos que se causan de esta extracción, que se encuentran dentro de lo que es la normativa boliviana. Y no solamente la normativa boliviana, sino a nivel Sudamérica y bueno, en todos los países en los que se comete este proceso de extracción, este mal llamado desarrollo económico, que es una economía basada justamente en violación de derechos humanos, vulneración de la tierra, vulneración de prácticamente todo un sistema y ecosistemas, ¿no? En Bolivia nosotros, como derrames del extractivismo, están justamente todas las normativas otorgadas por el gobierno, por los órganos que favorecen a estos sectores extractivos, que estamos hablando de estos sectores mineros, agroindustriales, estamos hablando de los sectores hidrocarburíferos, ¿no? Claro ejemplo es toda esta situación que está pasando actualmente con la minería y las normativas que favorecen a la minería y las próximas normas que van a salir favoreciendo a la normativa, ¿no? A la minería. Y, por ejemplo, en tema de agroindustria está la situación de la normativa que apoya los desmontes, las brechas agroindustriales, la expansión de las fronteras agrícolas que han destrozado prácticamente toda nuestra chiquitanía y toda nuestra Amazonía actualmente en Bolivia. A ver.
Digamos tú, para seguir un poquito, continuar y que respires. Ya me emociono. Sabemos, ¿no? Bueno, también para que entiendan las personas que nos van a ver, has trabajado como bombero voluntario, activista en esos temas desde una perspectiva antiespecista. Exacto. Entonces, bueno, ¿no? Para ti, ¿qué entiendes por extractivismo, ¿no? En todo lo que también vas trabajando desde las ideologías o de las luchas que realizas. Sí, en realidad el extractivismo, bueno, viene de un modelo de desarrollo económico. Bolivia y en realidad todo el mundo estábamos viviendo un modelo de desarrollo totalmente capitalista, ¿no? Y hay que entender que igual Bolivia desde su fundación, desde la República, ha vivido un extractivismo con la minería, los hidrocarburos, progresivo, ¿no? Y es así que actualmente estamos viviendo un neoextractivismo, ¿no? Que se está ampliando por ejemplo, en el sector agroganadero, y es así donde nosotros trabajamos desde una manera antiespecista, porque si bien decimos, digamos, vamos a hacer las actividades en contra de todo lo que esté vulnerando el medio ambiente, lamentablemente muchas veces caemos en la trampa desde hacerlo desde un punto de vista muy individualista, ¿no? Es decir, muy antropocéntrico, ¿no? Que el hombre se salva para salvar al hombre. Cuando vemos que lamentablemente hay muchas especies que estamos vulnerando por este neoextractivismo, ¿no? Es así, por ejemplo, la industria ganadera, que se ha empleado ya en Bolivia y en toda Latinoamérica. Argentina igual ha tenido una gran incidencia en las luchas antiespecistas desde el sector de la agroindustria, ¿no? Entonces, nosotros desde el antiespecismo luchamos no solamente por salvar la humanidad como independiente, ¿no? Sino también para salvar absolutamente todas las especies que están siendo víctimas de este extractivismo o neoextractivismo, ¿no? En los incendios, por ejemplo, que ha habido y tú lo has mencionado, hemos perdido gran biodiversidad de especies nativas, ¿no? Muchos en peligro de extinción, pero ha sido muy poco visibilizado la muerte de, por ejemplo, los animales más llamados de consumo, ¿no? Por ejemplo, las vacas, que si bien es para la ampliación de la frontera agropecuaria, hay muchos animales que han sido vulnerados por esto y han sido totalmente invisibilizados, ¿no? La gente más como que se oponía a la muerte de un jaguar, pero no viendo que la muerte de vaca, por este neoextractivismo, por la industria ganadera, por lo que es la soya, para nuevamente explotar a estos animales y exportarlos, por ejemplo, para la exportación de carne china, porque Bolivia ha firmado la exportación de carne china desde el 2019, y no es casualidad que los incendios desde el 2019, 20, 21 y hasta la actualidad sigan, porque gran parte es para la ampliación de la frontera agropecuaria, para la exportación de carne china, claro que también para el mercado interno. Eso por el lado, por ejemplo, de Santa Cruz, Beni, ¿no? Que también se ha aprobado el Plus del Beni, que esto incrementa 10 millones de hectáreas deforestadas hasta el 2030, ¿no? Y esto está avalado por muchas normativas, por ejemplo, igual los planes de desarrollo hasta el 2030 avalan un incremento progresivo de niveles de deforestación, o sea, está avalado absolutamente por todos los gobiernos de turno, ya sean de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido trabajando nosotros desde una perspectiva muy antiespecista, ¿no? Porque, ¿qué es el especismo para empezar, no? Es esa discriminación que a veces tenemos entre especies, ¿no? Hablamos y lloramos mucho por unas especies, sin embargo, estamos siendo cómplices de la muerte de otras especies, que es como un círculo vicioso. Porque si bien se incrementa la frontera agropecuaria, ¿no? Para exportar la carne china, esa misma deforestación está matando a otras especies, pero es un círculo vicioso porque eso es para la ganadería, ¿no? Entonces, y es un círculo sin fin. Y algo que yo puedo rescatar mucho es que hay que tratar las luchas de toda Latinoamérica conjuntas, porque estamos viviendo todos un neoextractivismo, ¿no? Sobre todo el lado del sur. Y nosotros hemos trabajado mucho con los hermanos y las hermanas de Argentina, que ellos también han vivido muy fuerte el tema de los incendios, por ejemplo, desde el 2020. Esto específicamente para la exportación de carne de cerdo en Argentina. Porcino. Exacto. Que igual incrementaba la exportación específicamente a China, pero las luchas en Argentina han sido tan válidas que han logrado abrogar estas leyes, ¿no? de exportación, pero lamentablemente con este nuevo gobierno de Milei están volviendo, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, pero siempre hay que rescatar las luchas antiespecistas y
¿Qué más? ¿Qué más? No, tranqui. Sí, ¿no? Y perdón que te corte, y algo muy importante también resaltar es justamente la situación con la que están viviendo nuestras poblaciones indígenas por toda esta situación del extractivismo. Durante los incendios, desde el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 hasta la fecha, que los incendios en la Amazonía han sido sumamente fuertes, poco visibilizados, porque ya hemos vuelto a los incendios como algo normal. Han normalizado los incendios cuando los incendios son un mecanismo de expropiación de tierras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas poblaciones indígenas se encuentran totalmente empobrecidas por la falta de debida diligencia de un Estado que debería velar justamente por las poblaciones que se encuentran en situación de vulneración, ¿no? Y más allá de eso estamos hablando de la contaminación, por ejemplo, de ríos. Actualmente en la Amazonía se pretende poner palma africana, situación que va a generar prácticamente la pérdida de ese sector que es tan mega biodiverso, lo que es el Madiri, ¿no? Entonces, realmente como seres humanos y como bolivianos tenemos que ponernos a pensar que está en riesgo uno de nuestros potenciales sectores turísticos, uno de los principales potenciales de biodiversidad. Hay especies endémicas que ni siquiera se han descubierto todavía dentro de lo que es el Madiri, y prácticamente es el pulmón del mundo. Entonces tenemos que ponernos a pensar si continuamos con este proceso económico, devastador, capitalista y también patriarcal que está dañando justamente a la naturaleza. Vamos a perder un montón de cosas, agua, aire, o sea, la calidad de aire ya es perceptible en La Paz, Santa Cruz, por todo el tema de la chiquitanía, el incremento de las zonas urbanas y periurbanas, áreas rurales. Entonces realmente es alarmante la situación en la que nos encontramos en Bolivia por esta situación y por falta de la debida diligencia del gobierno. Exacto, y en esa misma línea, claro, cuando hay vulneración a los derechos, sobre todo de los pueblos indígenas, que son totalmente invisibilizados, vemos que las ayudas pues no llegan, ¿no? Y esta es otra problemática. Y eso te da como indicios que, claro, el extractivismo quiere acabar con los pueblos indígenas, no solamente en Bolivia, estamos viendo en otros países, los mapuches, las resistencias desde Argentina, desde otros lugares, que claro que lamentablemente para este modelo de desarrollo capitalista totalmente, lamentablemente es como una tranca, ¿no? Los pueblos indígenas, las resistencias medioambientalistas, somos lamentablemente como una tranca para este modelo de desarrollo capitalista. Y es por eso que hay que apoyar las luchas desde los pueblos indígenas, desde avalando absolutamente a todos los animales. Ya estamos entrando a la 6ª extinción masiva y provocada por la humanidad, ¿no? Y incluso vamos a llegar al punto de no retorno, que eso va a ser totalmente... Ya estamos a un pelo del punto de no retorno, ¿no? Y hay que ponernos a pensar de que somos ecodependientes e interdependientes. ¿Qué significa esto? Nosotros dependemos de la naturaleza, somos de la naturaleza y dependemos unos de otros. Y no me refiero en un sentido humanocentrista, sino en un sentido holístico. Todo lo que realmente nos rodea, desde los insectos, las plantas en todas sus variedades, tienen que ver en el ecosistema, tienen que ver en la naturaleza y tienen que ver en nuestra forma de vida. Y prácticamente estamos perdiendo toda esta situación. Igual el tema de polinizadores, que es un tema tan grande por el uso de agrotóxicos, agroquímicos en lo que es todo lo que es el tema del extractivismo en cuanto a ganadería, agricultura y demás. Entonces, estas situaciones están dañando sobre todo nuestra alimentación, nuestra forma de vida y prácticamente toda nuestra existencia, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Hablaban de cómo existen, hace un poquito entrando ya a lo que es las leyes en cuanto al país. Bolivia se vende, ¿no? al mundo como un país que protege a la Pachamama, por ejemplo, al comienzo... La COP, bien. La COP. No. Ha sido últimamente, ¿no? Estamos queriendo, incluso hicimos la Conferencia Social de los Pueblos, que ha sido también una oportunidad perdida. El segundo conferencia ha sido, por ejemplo, un desastre. Entonces, ¿cuál creen, bueno, ¿no? Que cómo ustedes lo ven estos huecos legales? Porque la Constitución dice una cosa, tenemos en tema de leyes, tú mejor, que todos lo sabes porque eres abogada, tenemos uno de los mejores sistemas en cuanto a leyes de protección a la madre tierra, ¿no? O sea, en el papel. Bueno, más o menos por ahí. Pero
Pero al otro lado, o sea, en la práctica es totalmente distinto, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven eso con respecto también a la vulneración de las soberanías. Por ejemplo, en el tema del litio, sabemos que no hubo realmente hicieron este tema de preguntar a las comunidades. Hemos visto que hace poco creo que salió también las noticias, ¿no? De la palma africana, se está oponiendo a la comunidad. Sí, justamente Tumupasa, que es parte de la población tacana, está denunciando este tema de la palma africana. Y sí, o sea, voy a tratar de no renegar tanto en el proceso. Lamentablemente en Bolivia se ha manejado un doble discurso desde siempre. Pero prácticamente estos últimos 20 años se ha manejado un discurso tan aberrante en cuanto a la protección de la naturaleza. Hablamos de la Pachamama, la Madre Tierra, la Ley 1333. Hablamos en la Constitución Política del Estado, donde en el mismo preámbulo se habla sobre la protección de la tierra, la identidad de los pueblos. Sin embargo, incluso en la misma Constitución Política del Estado se ve la vulneración a pueblos indígenas en meter a la misma bolsa a poblaciones indígenas, a poblaciones originarias y a las poblaciones campesinas. Poblaciones que son tan diversas en cuanto a época, en cuanto a territorio, en cuanto a cosmovisión y esencia como tal. O sea, es como meter a patos, gallinas en una sola bolsa y otorgarles los mismos derechos. Sé que está mal un poco la analogía, pero es otorgarles los mismos derechos sin tomar en cuenta la trascendencia, las cosmovisiones, el momento que viven en las tierras, desde hace cuántos años. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este es un problema? Porque nos encontramos en prácticamente una vulneración de derechos humanos, en el sentido en que cuando se hace una consulta previa, como en este caso, por ejemplo, de litio o minería, se hace la consulta previa a poblaciones campesinas, que también un montón de poblaciones y sectores interculturales y demás que son afines al MAS, que se han ido moviendo en todo el territorio boliviano, votan a favor de estos proyectos extractivos. ¿Y quiénes son la minoría? Las poblaciones indígenas. Entonces, cuando las poblaciones indígenas dicen no queremos, los otros son mayoría, y es así como meten la consulta previa y meten el ingreso de estas empresas que hacen daño, ¿no? Por ejemplo, Tapacari Condorapacheta, que tiene un problema constante con la minería, con la empresa Nilser, porque incluso llega a tan maliciosa las formas en las que se hacen las consultas previas, que les dan refrigerio a las poblaciones, les hacen firmar los refrigerios y presentan esas firmas. Y sé que puede ser una denuncia, pero es que hay muchos casos de vulneración a una consulta previa, que es una consulta que ni siquiera es netamente normativa boliviana. No estamos hablando de una normativa internacional, estamos hablando de una normativa de protección de pueblos indígenas que se tiene que respetar. Por eso Bolivia tiene los convenios y tratados internacionales en cuanto a derechos humanos, ¿no? Entonces, es una situación sumamente deplorable la que estamos viviendo. Un ejemplo, por ejemplo, del tema animales. Hablamos de tráfico de fauna silvestre. ¿Y cuál es la sanción que tiene Bolivia? 1 año a 2 años de cárcel por el tráfico de un jaguar, y encima el valor del animal. ¿Qué hablamos en poner el valor del animal? La cosificación de la naturaleza. Yo, en mi sano juicio, no podría determinar cuánto cuesta un jaguar. No podría determinar cuánto cuesta una parada. Esa es la cosificación netamente de la naturaleza. Y las instituciones, por Dios, instituciones que deberían proteger la naturaleza, vienen combinadas con lo que es este manejo político, ¿no? Lamentablemente, hablamos de un Ministerio de Medio Ambiente, donde el mismo ministro de Medio Ambiente dice, ay, no, yo jugaba con agua de copajira. El ministro de Educación dijo, ¿no? El ministro de Educación, o hace tiempo la ministra Pinkerberg, que era del gobierno de Yanine Áñez también, ¿no? Que la canasta familiar era exacto, chocolate, ¿no? Y además, ¿qué era esta situación? Que, por ejemplo, durante el gobierno de Áñez se metió el tema de transgénicos. Sí. Sin embargo, y sale, ¿no?, el gobierno actual a decir, no, ¿cómo los transgénicos? Nosotros vamos a apoyar. Se ha hecho una acción popular desde el activismo en contra de los transgénicos. Lamentablemente jamás ninguna acción ambiental resulta, son muy pocas porque saben que no les conviene, por más de que tengamos estudios, amicus curiae y demás. Sin embargo, abrogan esta normativa, pero en Bolivia ya hay transgénicos por todo lado, y nos meten transgénicos
Siempre que pasó durante el gobierno de Evo Morales ingresan los transgénicos en cuanto a soya, la soya B1 y demás, que traen el ingreso de agrotóxicos sin ningún tipo de estándares, ¿no?, que se deberían manejar, incluso estándares internacionales. Incluso el MAPA admitió que está experimentando con maíz transgénico, ¿no? Exacto. O sea, y luego va el vicepresidente Choquehuanca a la COP a hablar sobre el tema de transgénicos. O sea, realmente hay que ser tan cara dura, tan cara dura, las lágrimas, para hablar de la naturaleza cuando tu país se está quemando. Cuando envía 76.000 toneladas de alimentación a Palestina, que no está mal, más al contrario, apoyamos bastante la causa, pero tu país se está quemando. Hay poblaciones que están sin ni un recurso. Y realmente, así con conocimiento, cuando nosotros hemos estado en la Amazonía durante los incendios, la gente creía que las donaciones que nosotros habíamos enviado eran donaciones del gobierno. O sea, realmente, ¿qué estamos haciendo como país? ¿Qué está pasando con nuestro país? Las agendas 2025, las agendas hasta el 2030 están repletas de extracción, repletas de destrozo ambiental y repletas de vulneración de derechos humanos. Hemos terminado nuestra tierra en una etapa tan corta y de maneras tan catastróficas que de aquí a un tiempo no sé qué es lo que va a pasar con nuestro país. A ver, y ya para un poco terminar la primera parte de lo que es el podcast, tú, por ejemplo, sé que has trabajado con también pueblos indígenas allá en los incendios, entonces no sé cómo ellos también se sienten representados o de qué manera también quieren tomar las acciones legales, no sé cómo, y también con respecto también a los bomberos, ¿no? Que prácticamente han ido con las donaciones de la gente. Sí, o sea, la gente prácticamente les ha auspiciado, ¿no? No sé si nos podrías hablar un poquito de eso. Sí, es súper preocupante. O sea, una cosa es hacer el activismo en la ciudad y yo, por ejemplo, practico activismo desde que tengo 12 años, ¿no? Muchos años. Entonces, al ir realmente a estos territorios cuando ingresan en vulneración, te da ganas de partirte en dos. O sea, ves realmente la situación crítica en la que están los pueblos indígenas, también los animales, ¿no? Entonces, con las poblaciones que hemos podido trabajar, bueno, obviamente sí se ven totalmente vulneradas. Hemos visto el cero apoyo de todos los niveles, ¿no? Ya sea peor gubernamental, departamental, municipal, ¿no? Incluso de los municipios que están más cercanos, ¿no? La poca ayuda que hemos podido observar apenas llegan a las laderas del río. Y hay miles de poblaciones indígenas que están dentro, que tú entras 2-3 días en bote, sí, sin parar. Nosotros Entonces, porque hay hermosos pueblos indígenas que están, pues, viven ellos muy alejados, entonces, y que lamentablemente con los incendios han sido vulnerados. Porque incluso había denuncias fuertes, y no de uno, sino de varios territorios que en drones botaban fuego. Sí. Sí. Entonces, el incendio llegaba a las comunidades muy alejadas, ¿no? Entonces, y cuando nosotros llegamos, pues cero apoyo de todos los niveles de autoridad, ¿no? Entonces, evidentemente hemos ido con nuestros propios recursos y con ayuda de la población, si no, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces, y eso también agradecer muchísimo a toda la población que se ha movilizado, que ha podido colaborar. Nosotros como bomberos voluntarios no solamente hemos ido a mitigar incendios, ¿no? Lo cual ha sido muy fuerte, sino que tenemos un plan de poder ayudarlos porque hemos visto el cero apoyo de todos los niveles. Entonces tenemos varias fases de ayuda. Ya hemos llevado 10 toneladas de alimentación a diversas poblaciones, ¿no? Que son totalmente vulneradas. En este mismo momento, otro grupo está actualmente en Rurrenabaque, ¿no? Está entregando donación, porque esto lamentablemente es constante, ¿no? La ayuda tiene que ser permanente. Incluso de los propios pueblos, las conexiones de agua que tenían con los incendios se quemaron. Y nuestro compromiso de nosotros era también volver para poder ayudarlos, porque ellos inmediatamente nosotros, cuando regresamos a La Paz, hicimos todas las gestiones para que el gobierno municipal les ayude con la instalación de cañerías, porque imagínate. ¿El departamental? Municipal. Municipal. Sí. ¿Por qué? Porque veíamos que tenían recursos.
¿no? Sí. Y lamentablemente, como todo es burocrático. La excusa que también ponen, no hay diésel, ¿no? Exacto. No hay diésel, por eso no podemos Entonces, como vimos muy burocráticos, nos dimos en la misión de poder también ayudarlos con la instalación de cañerías, ¿no? Porque muchas se quemaron, entonces hay una ayuda constante en varias fases, pero lamentablemente esto no es sostenible porque nuevamente somos voluntarios, no tenemos recursos, lo hacemos todo lo que podemos y a veces sale de nuestras manos, ¿no? Entonces, esa es la situación actual de los pueblos indígenas y lamentablemente, no solamente con los incendios, sino estos pueblos también están siendo vulnerados por el tema del mercurio. O sea, ha habido muchas investigaciones que demuestran el grado de mercurio que tienen las poblaciones indígenas y hay muchos niveles de aborto por esta situación también. Entonces, la situación es súper catastrófica, ¿no? Y yo creo que lamentablemente no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, lo digo con todo el destrozo de mi alma, que es destrozar los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque son como un impedimento a que el extractivismo avance. Y eso hay que denunciarlo, ¿no? Porque hay muchos pueblos indígenas que están siendo acallados, amenazados, como así también los guardaparques, que están protegiendo las áreas protegidas, han sido amenazados, enjuiciados, una barbaridad todo lo que ha pasado. Bueno, sí, recuerdo, han gritado, y es un problema que también ha sido desde tiempo, o sea, no es reciente también. Exacto, no es reciente. Por si acaso, para que la gente sepa. Es exacto, ¿no? Bueno. Si bien ha salido favorable, ¿no? el proceso, ¿qué ha sido? Se han absuelto, pero ha sido más que todo la presión de la población, la presión social. Es que tampoco había pruebas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas siguen siendo, tanto Marco como Raúl, siguen siendo amenazados por los mineros en Apolo, ¿no? Entonces, ni siquiera el Estado es capaz de brindar garantías a sus propios funcionarios que protegen la naturaleza. El CERNAP se ha dado la vuelta, o sea, realmente en ámbito normativo, institucional, gubernamental, estamos cero. Y hay algo bien real que dice Jess, ¿no? Nosotros cuando viajamos igual a poblaciones indígenas, la manera en la que viven las poblaciones es realmente muy triste porque no hay agua, no hay salud, no hay educación, hay una vulneración sistemática de derechos humanos. Si bien como voluntarios, colectivos ambientales, autoconvocados y autofinanciados, apoyamos desde nuestros bolsillos, desde nuestros eventos, desde nuestros proyectos, esta es una labor del gobierno, es su debida diligencia con las poblaciones. Nosotros no podemos seguir haciendo el trabajo del gobierno, el trabajo del Estado. ¿Dónde está el dinero de nuestros recursos? ¿Dónde está todo el dinero que ha entrado cuando se han levantado todo el tema del gas y petróleo? O sea, ¿dónde están todos esos recursos? No hay. Y prácticamente hemos pedido préstamos por montón a China, a Francia, a la CAF. ¿Y con qué estamos pagando? Estamos pagando con nuestra naturaleza. Hay más de 19 empresas chinas en toda la Amazonía que están dragando los ríos con mercurio, metales pesados, que incluso justamente esa fue la denuncia de los guardaparques, porque era toda una caravana minera que estaba ingresando hacia el Madiri, y que cuando ellos quisieron pararla fueron amenazados, amedrentados, y encima los enjuician. O sea, ¿qué es lo que pasa con los defensores ambientales? Si bien Bolivia ha firmado el acuerdo de Escazú, somos parte del acuerdo de Escazú. Varias normas como Minamata. Exacto, Minamata y demás, donde dicen, bueno, los defensores ambientales tienen derecho a sacar la información, a la defensa de sus derechos en cuanto a su activismo y demás. Pero si están enjuiciando a nuestros propios guardaparques, hay un montón de líderes y lideresas indígenas que están siendo calladas, hay activistas ambientales que están siendo perseguidos. ¿Qué vamos a pasar? ¿Que cuando haya recién la primer muerte de un activista ambiental nos vamos a parar? Eso es lo que estamos esperando. Entonces realmente hay que ponernos a pensar que el tema ambiental no solamente corresponde a ONGs, no solamente corresponde a pueblos indígenas, no solamente corresponde a defensores ambientales, activistas ambientales, corresponde a cada una de las personas que respira aire. Entonces realmente la defensa de los recursos tiene que ser una lucha constante y la defensa de los recursos, la revolución ambiental realmente es una lucha genuina, porque es algo en lo que tú no peleas por un bien, o sea, por un bien propio, peleas por un bien común.
un bien común de manera holística, donde realmente velemos por animales, por plantas, por seres humanos, por poblaciones y siempre unidos, ¿no? Y realmente ver que incluso la importancia que se le da a esta lucha es tan baja. Por un lado es bien deprimente porque te das cuenta que a la misma gente no le gusta hablar estos temas que te incomodan, pero ojo, los temas que nos incomodan cada vez son reales y cada vez son más actuales y cada vez están aquí a la vuelta de la esquina, atrás de tu puerta, golpeándote y diciéndote, ¿sabes qué? La naturaleza está siendo destrozada y la naturaleza es madre de todo. ¿Quieres saber de economía? Ve la situación ambiental. ¿Quieres saber política? Ve la situación ambiental. O sea, sin recursos naturales no hay economía. Sin economía la política se va hacia abajo, ¿no? Entonces, realmente la defensa ambiental y los recursos naturales son la base prácticamente de toda la sobrevivencia humana. Luego, ya ingresando a lo que sería la segunda parte, ¿no? del podcast, y gracias a nuestro equipo de producción, vamos a charlar con el café, agua. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Acerca, bueno, hemos un poquito hablado sobre los temas, ¿no? de los activistas con respecto a lo que ha pasado. Bueno, ustedes, digamos, ¿no? Dentro del trabajo que han realizado, o sea, ¿cuál es el sentimiento que ustedes tienen acerca, ¿no? de lo que todo está sucediendo, ¿no? Estamos hablando detrás de cámaras, por así decirlo, de todos los sentimientos encontrados, pero no sé cómo te hace sentir eso, a ti también, Jess, con respecto a toda la situación que está sucediendo. Y bueno, ¿no? Bueno, primero eso, ya que sabes una pregunta. Es un montón de sentimientos encontrados. La verdad es que todos estos años de activismo uno se topa con cada situación, con cada tema que es tan complejo. Así simple te lo digo, estamos peleando contra, por ejemplo, un tema en específico. Es como que ya estamos intentando descansar de ese tema y aparece otro mayor, ¿no? Y es sumamente, por un lado es frustrante porque te encuentras con un montón de limitaciones, incluso dentro del mismo activismo, ¿no? Incluso dentro de las mismas personas que son parte del activismo, estas limitaciones y demás. Pero por otro lado, nosotros manejamos como colectivo, o sea, como lucha por la Amazonía boliviana, un tema muy importante, que es el celebrar también el hecho de que estamos aquí. Y es algo que siempre nos ha caracterizado en nuestras marchas. Siempre que nosotros salimos a la calle, siempre tratamos de salir con música, tratamos de salir con nuevas ideas, con telas súper coloridas y demás. ¿Por qué? Porque nosotros también vemos la parte de celebrar. O sea, si bien está habiendo tantas catástrofes ambientales, es todo el tema del cambio climático en nuestra espalda, la situación de la economía extractivista en nuestro país, la falta de debida diligencia de un gobierno, la vulneración de derechos humanos, pero el celebrar que cada vez hay más personas conscientes y cada vez somos más, y que cada grano de arena cuenta en esta lucha, por más de que uno no piense que está haciendo nada, porque a veces eso pasa, o sea, ves tanto destrozo, tantas cosas que uno le da ganas de correr y obtener toda la plata del mundo, o tener un montón de brazos, o tener un montón de habilidades para poder ayudar, pero lamentablemente no lo tienes y estás en la situación de tus posibilidades. Cuando estás en esas situaciones, por ejemplo, cuando están los incendios tan fuertes, realmente es bien frustrante, pero al mismo tiempo es muy hermoso porque te levanta. Y no sé si les pasa a ustedes dos, que también son activistas, que cuando uno está en su momento de mayor depresión, te dicen, ¡hay marcha! Pucha, uno se saliste hace rato y sale a gritar y es como que te vuelve otra vez. Exacto, o sea, te vuelve la energía, porque agarras y dices, estoy luchando por algo que realmente me interesa, por algo que realmente es mi finalidad, o sea, para eso he venido a este mundo, ¿no? Entonces, en lo personal a mí me pasa eso. Y creo que el celebrar también que cada vez somos más conscientes, que cada vez podemos llegar a más personas. Por ejemplo, nosotros nos conocemos desde el 2019 y ahora nos vemos ya formados, con conocimiento de causa, con colectivos
formados también, cada vez llegando a más personas, te das cuenta que esta lucha no es en vano, que con cada niño consciente, que con cada persona, con cada joven consciente, que con cada adulto consciente, o con el simplemente hecho que te digan gracias por lo que están haciendo, es más que suficiente, ¿no? Entonces es bien importante ponerse a pensar que cada grano de arena cuenta, y parte también el cambio desde nosotros mismos, ¿no? Desde nosotros, con nosotros, amarnos para amar a los demás y amar todo lo que nos rodea. Ya bueno, también ya es la misma pregunta, pero también un poco añadiendo ya lo que dijo Dani. ¿Qué tipo de sentimientos no encontrados tienes acerca sobre esta situación? Y también añadiría la pregunta, ¿qué es lo que te da esperanza, no? Para seguir adelante, que ya también Dani lo contestó, pero a vos, ¿qué te motiva a seguir? Porque también el trabajo de bombero no es fácil, o sea, no es diversión ni nada. Sí, sí. Entonces, ¿qué te motiva a seguir y seguir ayudando, no? Sí, respecto a los sentimientos que dices, muchos, infinitos, yo diría. Primero, no sé, llorar, rabia, impotencia frente a todo lo que está pasando. Y yo creo que esos sentimientos de impotencia que he tenido que decir, cada gobierno que viene es igual, cada año que pasa lo mismo, nada cambia. Esa frustración creo que me ha llevado a las calles, ¿no? Desde muy chica, pero más estos últimos años. Y he sido activista igual varios años, y esa impotencia que he tenido de decir las políticas, las leyes no cambian, que hay mucha impunidad respecto a los animales. Sabemos el caso de Valentina, una osa hormiguera que se ha salvado de los incendios y lamentablemente cae en manos del hombre que lo mata. Entonces, y queda en la impunidad habiendo cámaras, pruebas. Entonces, todo eso me ha hecho salir a las calles y entrar al activismo y ser bombero voluntaria, porque, claro, en el activismo haces mucho, es muy valorable lo que hace un activista, pero te quedas impotente. Yo me quedaba, ya salgo a las calles, voy a gritar, llego a mi casa, pero todo es igual. Y es ahí donde yo he llegado a un punto de inflexión conmigo misma, de decir qué hermoso que sigan en las calles, pero yo ya no, yo tengo que avanzar porque miles de animales siguen muriendo. Comunidades, estamos perdiendo áreas protegidas, estamos perdiendo gran biodiversidad. Bolivia está en uno de los países con mayor mega biodiversidad, que lamentablemente no es valorada. Y con esa impotencia, yo he dicho, aunque salvar a un animalito, pero tengo que ir. Y gracias al equipo de bomberos con los que fuimos con especialistas veterinarios. Entonces fuimos específicamente a salvar animales. Pero claro, conjuntamente íbamos a las comunidades, apoyábamos y todo, ¿no? Pero esa es la impotencia que me ha llevado a eso. Y yo la tengo bien clara, o sea, personalmente, ¿no? Esto es muy personal, que sé que ningún gobierno va a cambiar. O sea, por más que metan leyes muy buenas, cambie de gobierno, yo sé que no va a cambiar. Entonces, por eso, desde el activismo que ahora realizo, son más temas de concientizar, ¿no? Teníamos un proyecto que se llamaba Aula Animal, que íbamos a los colegios a concientizar temas medioambientales, desde el antiespecismo, cómo cambiar desde las futuras generaciones, que son clave, que son el futuro y también el presente, y desde las familias, ¿no? Entonces, más por ahí, ¿no? Sin desvalorizar toda la lucha conjunta, que es muy complementaria, pero yo personalmente lo he visto más estratégico por ahí, que seguir luchando y pidiendo a un gobierno que sé que no va a cambiar. Sí, claro. A veces incluso me he sentido como que estoy gastando mi saliva. Todos, entonces, sí. No. Y ahí es donde decido cambiar de dirección. Creo que es más lo práctico que tengo que hacer, es más poner el cuerpo, estar ahí, ver en qué se puede ayudar, qué cosas conjuntas se pueden hacer más directamente, ¿no? Y nada, que sí, valoro mucho lo que dices, que cada granito vale, evidentemente, o sea, todo lo que aportemos respecto a las luchas ambientalistas desde nuestro cotidiano es importante, porque nuevamente hablando del extractivismo, de este modelo de desarrollo económico, que parte de dos puntos, ¿no? El modelo de producción y consumo, ¿no? El modelo de producción no va a cambiar, evidentemente, las transnacionales, empresas grandes que siguen contaminando. ¿Por qué no atacar desde el consumo? ¿Por qué no hacer un boicot desde el consumo? Sí, algo que también ha sido
sido mucho desarrollado en varios países, ¿no? Exacto. Y el banco desde nuestras individualidades, o sea, mirándonos desde nosotros mismos. ¿Qué estoy comiendo? ¿Por qué estoy consumiendo? ¿Estoy avalando la explotación animal? ¿Estoy avalando la explotación de miles de obreros? Porque hay empresas que igual explotan a niños para producir, ¿no? Entonces, desde ese ser conscientes desde todo nuestro cotidiano es importante para posteriormente reflejarlo a tu comunidad, a tu país, a tu entorno más inmediato. Y hablando del consumo, perdón, yo voy haciendo una pregunta, ¿no?, a ambas. O sea, ustedes sienten, o sea, el gobierno siempre un poco nos vende que estamos en el año de la industrialización, ¿no? Entonces se habla mucho de que, según ustedes, existe una soberanía alimentaria teniendo los recursos naturales, por así decirlo. O sea, desde su perspectiva, ¿tenemos una soberanía alimentaria o qué nos está costando tenerla o accederla? O la relación, ¿no?, como el sistema extractivista que ustedes están hablando. Es muy fuerte eso, porque siempre nos han vendido, porque la seguridad de soberanía vamos a proveer los transgénicos, ¿no ve? Para alimentar a más personas, cuando es mentira. O sea, en nuestro país lamentablemente no existe, y el índice más inmediato indicador es que estamos importando la mayor parte de productos. Desde Chile, el tomate es importado. Perú. Pero no se acuerdan, ¿no? Cerraron la carretera por el tema de Dina Boluarte. Cerraron pues el desaguadero. Y ahí hemos notado que realmente estamos vulnerables porque sí, la papa, o sea, la mayoría de la papa que hay en el mercado es peruana. Entonces cerraron y la papa de la nada, pum, subió verduras. Entonces ahí nos hemos dado cuenta. Lo que pasa es de que lamentablemente hay mecanismos en los que realmente se puede trabajar en una agricultura sostenible. Uh-huh. Bolivia es rica en suelo, en recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el tema de la papa. No existen los fomentos necesarios para los agricultores. Entonces, al no existir estos fomentos para los agricultores que vienen desde una agroecología, hacen de que lamentablemente la manera en la que manejan las producciones sea un poco más baja. Pero, por ejemplo, igual desde el consumo es algo muy importante que dice Jess, es el hecho de empezar a cambiar nuestra perspectiva desde nosotros mismos. Y es por eso que nosotros decimos siempre cambiar desde uno. Porque, por ejemplo, o sea, consumes porque te cuesta más barato, pero sabes que no es ecológico, o sea, sabes que encima estás metiéndote veneno al organismo, o sea, estás viendo que para regar y fumigar esas plantaciones están uh-huh, totalmente metidos como astronautas y vienen, te lo venden al mercado y tú agarras y comes. Entonces estás comiendo pesticidas netamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente el cambio desde el consumo es muy importante. Por ejemplo, el apoyar a los pequeños agricultores. Cuando vas al mercado, ves y preguntas, ¿esta es papa de dónde? Es papa de las orillas del Illimani, por ejemplo, no digo de las faldas del Illimani. Sabes que es papa bien producida. Bolivia es rica en especies de papa, es rica en especies de maíz. O sea, estamos hablando de una diversidad tan grande de recursos, pero que lamentablemente los estamos perdiendo por este ingreso que tenemos de otros países, porque no somos capaces de fomentar a la agricultura ecológica. Lamentablemente no somos capaces de tener un modelo económico que sea más variado. O sea, hablamos de un modelo económico comunitario. Claro. ¿Existe? No existe. Hablamos del manejo de la medicina tradicional. ¿Existe? No existe. Lamentablemente seguimos apoyando este modelo de destrucción, este modelo capitalista que también está inmerso en nuestro consumo, en nosotros mismos, porque preferimos la comodidad. O sea, desde el momento en que entras a un supermercado, todo está envuelto. Y ves, o sea, tu papayita. Tu papaya cortada, envuelta en plástico. O sea, no te cuesta nada comprar la papaya, pelarla tú y comerla, ¿no? O sea, realmente es un cambio
sistemático. Y lamentablemente para que exista este cambio sistemático se tiene que trabajar de manera conjunta. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema está al revés. Venimos con un sistema capitalista, un sistema patriarcal, un sistema consumista, un sistema de violación de derechos humanos, un sistema de guerra que te pone a uno contra otros, ¿no? Entonces te das cuenta ahí que la mejor manera en la que tú puedes apoyar todo este lado para que haya un cambio sistemático es cambiar desde uno mismo, ¿no? O sea, como Jess, por ejemplo, no consume carne, consumir productos que realmente sean derivados de lugares netamente bolivianos, o sea, no vengas y te tomes una Coca-Cola sabiendo que puedes tú hacer tus propios refrescos naturales. Y eso también parte del cuidado a tu sistema. O sea, ¿qué estamos generando? Las tasas de mortalidad están tan bajas que lamentablemente nuestro promedio de vida se termina a los 50, 60. Y antes, ¿cuántos años vivían las personas, ¿no? Entonces realmente te estás dando cuenta que nuestra alimentación no es saludable, no está bien, y que aparte el consumismo que estamos generando es sumamente dañino, incluso desde la misma ropa, ¿no? Entonces es terrible. Y como dice Jess, es algo bien importante, y es algo que también nosotros como colectivo hemos tomado ese rumbo de decir, o sea, ya está bien pelear en calles, pero ahora seamos productivos. ¿Y cómo vamos a ser productivos? A través de generar proyectos que realmente generen cambios positivos en la sociedad y que también sean atractivos para que otras personas generen más proyectos positivos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, el proponer, el cambiar, porque lamentablemente este sistema está al revés y no sabemos cuánto tiempo está al revés. Ya estamos en la sexta extinción masiva, nos estamos yendo por el borde y hasta ahora no cambiamos. Entonces, o sea, a ver, terrible. y toma café. A ver, a mí me interesa ver, digamos, desde tu perspectiva, desde el activismo veganista, un poco controversial, digamos, por algunas personas, pero no sé qué opinas, ¿no? Y también cuáles las dificultades. Bueno, nosotros lo sufrimos, ¿te acuerdas de Santa Cruz? O sea, fuimos a algunos lugares donde más se consume carne a buscar comida vegana, sí, así me llevó. Literal. Entonces, ¿cuál es también el reto, digamos? No, más que el reto, sino, digamos, que tuviste la dificultad de buscar realmente productos que en el mercado y que sea también de fácil acceso, porque eso también es importante. Sí, sí. De alguna manera, aquí estábamos hablando de que es muy caro ser fitness, porque los productos en muchos casos son caros. Y hay aunque obviamente también hay colectivos y organizaciones que intentan promover, ¿no? Entonces, ¿cómo es para vos, ¿no? lo complicado quizás desde este tema de la soberanía alimentaria, de poder alimentarte también, ¿no? De una manera correcta, por así decirlo? Sí, algo importante antes que mencionabas es, para hablar de seguridad y soberanía alimentaria, hay que hablar que las poblaciones que producen esto tienen que ser libres de elegir qué van a producir, cómo van a producir, para qué van a producir. Y con semillas transgénicas no sucede eso. Entonces, si un país avala las semillas transgénicas, por ende no tiene soberanía alimentaria, ¿no? Ahora, lo que mencionabas es bien divertido, ¿ya? Porque me ha pasado siempre, desde que he entrado al veganismo. Yo no como carne ya más de 11 años, sí, más de 10. Y he pasado por todo lo que tú dices, ¿no? Ha sido bien complicado, desde la familia, porque mi familia es re carnívora, mi papá es del Beni, entonces, ¿me qué decir? No, mi mamá es de Cocha, el lugar más gastronómico del mundo. Ha sido muy fuerte para mí, pero no es imposible. Y nosotros también manejamos desde el colectivo, desde un veganismo popular. ¿Eso qué implica? Que rompa todas estas barreras de lo que tú mencionabas, que es importante, de que la comida consciente es más cara, que es más difícil de conseguir. Evidentemente, en el caso específico de La Paz, yo te podría decir que hace 10, 11 años cuando yo inicié, no había restaurantes veganos, había uno o dos que eran de los Hare Krishnas, pero no había como que uno... Te hacen ricas empanadas. Pero yo he iniciado en mi casa,
cocinando, experimentando, porque tampoco soy una chef, pero experimentando. Y en la calle, pues, la comida ancestral, las semillas son naturales. O sea, si tú entras a tu refri, a tu cocina, la comida que ves es natural, ¿no? Cuando vas a supermercados, cuando ingresa algo importante que le dan el valor agregado, poniéndole todos los plásticos y todo eso. Y eso es lo que lo hace caro. Entonces, uno tiene que ser selectivo en eso, o sea, y consciente también, por eso hablamos de una comida consciente, ¿no? Y también hablar que más que dieta o fitness, el veganismo para nada es eso, sino es una toma de conciencia, es un modo de vida que va en contra de toda la forma de explotación hacia los animales y también es político, porque tus decisiones que realizas es avalando a una empresa o apoyando a un pequeño agricultor. Esa decisión que tomas ya es política, ¿no? Entonces, las decisiones veganas son políticas, igual en cuanto a ropa, en cuanto a maquillaje. Lo lindo de esto es que favoreces a este sector que está emprendiendo en esto. Nosotros trabajamos con una red que se llama Red Cruelty Free, que es justamente de maquillaje vegano, de ropa también, de ropa vegana. Entonces, que poco a poco ha ido creciendo, pero va a ir creciendo más si es que hay más demanda, ¿no? Por eso yo les hablaba del boicot. Hablaba del boicot frente a toda esta industria que capitaliza, y cómo capitaliza, incrementa el valor agregado y por tanto los hace más caras. Como los bowls de Obrajes, hay una ensalada creo que cuesta 56 bolivianos. Es que ahí hay un problema que es el greenwashing, ¿no? O sea, el horrible greenwashing, que es como que te vendo este plato vegano en 70 bolivianos y estás apoyando a la naturaleza. Por favor. O sea, Colgate ha sacado sus cepillos de bambú. O sea, y son el triple de caro en vez de comprar un cepillo. Entonces, ¿qué pasa? La gente ve su economía y dice, no, prefiero comprar este cepillo, no comprar el de bambú. Pero hay algo bien real en lo que tú dices, Jess, y es, por ejemplo, a mí me encantaba. Porque tú vas al mercado y te compras quinoa, te compras trigo, te compras porotos, te compras garbanzos y tranquilamente puedes hacerte tus hamburguesas, congelarlas y tienes hamburguesas para todo un mes, digamos, ¿no? O ver alternativas, o sea, hay algo bien real que se ve en todo esto de que es el veganismo y vegetarianismo. Yo igual he sido vegetariana mucho tiempo, ahora estoy empezando otra vez a comer carne por problemas de salud. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, porque siempre, o sea, todo el tiempo está el tema de asimilar también, o sea, a lo que es el sabor de la carne. Cuando las texturas, los sabores que puedes crear son tan diversos, que creas platos nuevos y que realmente son tan diferentes, tan diversos, con otros sabores, que son incluso mucho mejores que el sabor de la carne. Entonces, realmente te das cuenta de que la diversidad de la producción de tus platos está en ti. Y ahora hay algo bien real. Sé que en algún momento no todos vamos a convertirnos a ser veganos, pero puede ser más consciente. La persona promedio come carne por lo menos unas 4 veces al día. ¿Y qué tan dañino es eso para tu organismo? Es sumamente difícil de digerir. O sea, comes en el desayuno. A media mañana comes tu salteña. En la tarde comes tu sopa con carne. Tu segundo con tu asado. En la tarde comes tu sándwich. En la noche comes tu cena. O sea, todo ese proceso. En cambio, si bajaras el consumo de diferentes alimentos, en este caso, ¿no? Carne, o incluso Coca-Colas, grasas y demás, vas cuidando tu organismo, vas cuidando la naturaleza y te vuelves un poco más consciente. Entonces, ese es el cambio que también se tiene que buscar generar, ¿no? Porque muchas veces, y yo lo he oído un montón, y también un montón de peleas, es que no, es que ustedes son radicales. La típica, ¿no ve? Pero es que no es ser un radicalismo, simplemente es ser conscientes, porque cuando tú te das cuenta de qué es todo lo que acarrea tu proceso alimentario, realmente hay puntos tan desastrosos en los que dices, no puedo, o sea, no. Incluso por ejemplo, la misma COP, por ejemplo, la IPCC, que es este grupo intergubernamental, dijo, ¿no?, que
si queremos incluso mitigar las consecuencias del cambio climático, tenemos que tener o poder avanzar hacia una alimentación a base de las plantas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, y porque también producción nos está avisando. Solamente un poquito. Evidentemente, o sea, hay que ser conscientes, lo que tú decías que es importante. Y cuando entras en esa conciencia, pues ya no dices, ay, qué rico, que esto no es rico. O sea, ya no hay ese pensamiento. Porque estás siendo consciente de que ya no estás entrando al aval de esta explotación. Y bueno, también hablando, resumiendo un poco que hemos hablado del capitalismo, del extractivismo, lamentablemente el sistema capitalista ha reducido a los animales a una simple mercancía. Y eso es importante de decirlo, o sea, ya no hablamos que es tal animal, o sea, es una cosa, lamentablemente. Y eso hay que denunciarlo también. Y los datos que tú mencionabas, ¿no? Igual hay varias investigaciones bien importantes que muchas han sido descartadas porque obviamente no les conviene a esas empresas transnacionales que se sepan, pero es que la ganadería es la principal causa de la deforestación a nivel mundial. Entonces, las políticas deberían ir también por ahí, ¿no? Y no solo eso, sino que la industria cárnica, específicamente la industria cárnica, está haciendo el aval de la desaparición del agua, porque consume más agua, consume más territorio, claro, el del metano. El metano es más fuerte incluso que el dióxido de carbono, o sea, y aparte está siendo cómplice de todo, los transgénicos, pesticidas, herbicidas. Entonces, detrás de esta industria que le dicen de apropiación de cuerpos, de reducción de los cuerpos a simples mercancías, estamos avalando a que se incremente el calentamiento global por todas estas consecuencias. Actualmente, solamente el 40% de la población mundial tiene acceso al agua. Hay una investigación que dice que para el 2050, solo el 70%, o sea, el 70% no va a tener acceso al agua. Yo creo que va a ser más por todo este cambio climático y aporte que estamos haciendo desde las industrias. También yo soy muy crítica frente al gobierno cuando ve los incendios y dice, esa es la crisis climática, ¿no ve? Pero se lava las manos diciendo que todas sus políticas están avalando estos incendios que actualmente estamos viviendo. Las catástrofes que ahora hay de inundaciones en Pando, en la misma La Paz, son por todo este sistema extractivista. En el lado de Pando, Beni, es netamente por la ganadería, hay que decirlo. Y carne que todavía no... O sea, muchos de estos alimentos no es que tampoco se quedan acá, porque generalmente nos venden... Es de exportación y ahí también fuga de capital. Es que, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, desde el 2009 los incendios han sido netamente provocados. O sea, y eso estamos conscientes todos, porque el cambio climático no te va a generar más de 5 millones de hectáreas quemadas. O sea, realmente han habido pruebas de personas que han incendiado. O sea, es una situación bien compleja, porque mucha gente dice, no, es que son los interculturales, es que son las... No, en realidad, si ahora una de las personas que esté viendo el podcast recuerda a Santa Cruz antes, la Chiquitanía antes, todo el lado de Santa Cruz o todo el lado de Pando hasta Beni, era selva. Ahora tú vas y son netamente estancias ganaderas. O sea, estamos hablando, Fegasa Cruz, Fegasa Beni han aumentado sus territorios. 2, tenemos un contrato de carne a China y Alemania que lamentablemente ni siquiera nos pueden dar, ni siquiera nos quieren dar la información. ¿Desde cuándo ya venimos peleando para que nos den información de ese contrato? Porque encima el kilo de carne les están vendiendo más barato a esos países que a nosotros mismos. Y acá está subvencionado, hay que decir. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que toda esa ganadería, o sea, uno va por el Beni y en plena carretera ve ganado tras ganado, ganado tras ganado. Es más ganado que incluso los autos que no pueden pasar por el ganado. Y que realmente es una devastación, una deforestación tal en que los mismos animales ya no tienen, los animales silvestres, dónde ir, que están en la misma carretera. Tú ves a las capibaras en plena carretera porque no tienen dónde ir. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en Bolivia. O sea, y no solamente en Bolivia, en el mundo, pero es ver la situación también de lo que está pasando en nuestro país. Realmente estos incendios tienen un porqué y tienen un para qué. Y el hecho de que los estén normalizando y los bolivianos los normalicemos es sumamente dañino.
Bueno, ya nos quedamos cortos de tiempo. Ha sido un interesante debate que hemos tenido después de mucho tiempo, que lo hemos venido realizando. Y bueno, no hemos tenido aquí las reflexiones. Agradecerles también a ustedes dos chicas por haber aceptado la invitación, un poquito discutir sobre estos temas que son importantes, no solamente a nivel nacional, sino también para desarrollar futuros proyectos. Entonces, bueno, yo me despido. No sé si también ustedes chicas. Sí, muchas gracias, Ale. Más bien, muchas gracias igual a las personas que están sacando tiempito para escucharnos. Yo llamo simplemente a la conciencia de todas y todos a que podamos aportar desde el granito de arena, y si tú puedes vincularte a ciertos grupos o hacer desde tu individualidad, desde tu colegio, desde donde estés, el cambio es importante. Llamar siempre a la conciencia, que seamos conscientes frente a todo lo que estamos viviendo y que nuestras acciones pueden impactar positiva o negativamente, ¿no? Y que podamos unirnos y fortalecernos. Gracias. Sí, igualmente, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Jess, a ti, Ale, a las personas de la producción también. Es muy importante estos espacios porque son de los muy pocos espacios que tenemos nosotros para realmente poder hablar, y nos damos cuenta que hasta estos espacios tienen que ser autogestionados, porque para nosotros sería hermoso hablar de estos temas en una red nacional donde todos puedan vernos y no tener que rebuscar un podcast o tener que rebuscar un canal para poder escuchar estos temas. Y agradecer a las personas que escuchan, porque realmente es importante dejar esa llamita, ¿no? Esa llamita que después se enciende y llegas a un punto en el que dices no y te quedas aquí en este lado, ¿no? Y como dice Jess, el apoyar desde todo lado donde se trabaja en el tema ambiental, o sea, colectivos, marchas, desde uno mismo, desde proyectos, desde plantar un árbol tú como persona al frente de tu casa, alrededor de la casa, ya es un acto de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Ser personas y agentes de cambio para el cambio sistemático de una sociedad que está tan destrozada, ¿no? Y que realmente podamos dar la vuelta a este sistema que está al revés. Y a este mundo también. Bueno, entonces hasta aquí conmigo y bueno, hasta el siguiente episodio que nos vamos a ver.